Y alabado sea el Señor Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Y qué gusto, qué alegría, qué júbilo poder estar con ustedes una vez más en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Y hoy vamos a tener un programa muy especial, como de costumbre, cargado de bendiciones. Y yo sé que Dios tiene una bendición para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, a través de la palabra que hoy se va a proclamar. Como dice San Pablo, es a través de la palabra que escuchamos que entra la fe en el corazón del ser humano. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, como que hacemos una pausa en presencia de Jesús, el Príncipe de la Paz, vamos a orar. Alabado seas mi Dios, glorificado, exaltado sea tu santo nombre, Padre Santo, por ese regalo maravilloso que nos has dado en la persona de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre Santo, porque no hemos sido creados y hemos sido dejados a la deriva, sino que nos tienes grabado en la palma de tu mano, dice tu santa palabra, y a ti te pertenecemos. Hemos sido comprados por un gran precio, el precio de la pasión y muerte y resurrección de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Somos propiedad tuya, Señor, a ti te pertenecemos. Y tú no quieres otra cosa para nosotros, sino que nuestro mejor bien. Tu palabra nos dice, Señor, si ustedes que son malos saben cuántas cosas buenas darle a sus hijos, cuánto más tú, Padre Dios, nos darás a nosotros por lo mucho que nos amas, Espíritu Santo. Señor, danos una doble porción de tu Espíritu Santo en este momento. Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida. Espíritu Santo, que es amor puro, amor tuyo, Señor. Que en nuestro corazón no hay otra cosa sino que amor verdadero. Amor del bueno, amor tuyo, Señor, para que podamos dar amor a manos llenas a todas aquellas personas que se acerquen a nosotros en este día, sobre todo, Señor. Reina, oh Dios, en el corazón de este hijo tuyo, de esta hija tuya. Quita, Señor, resentimientos, quita falta de perdón, quita rencor, quita envidias, quita celos, quita despechos, quita todo aquello que no es tuyo, Señor. Y llénanos, oh Dios, de ti, que cuando nos vean, Señor, puedan ver un reflejo, un hálito de tu presencia en cada uno de nosotros. Entonces, de seguro, Señor, no solamente viviremos cada día más cerca de ti, pero haremos que otros, en tu nombre, Señor, también quieran acercarse a ti y tener de ti salvación y vida eterna. Haznos nada, Señor, como bien decía Santa Teresa de Ávila, para que tú llegues a ser nuestro todo. Reina, Señor, en la vida, en el corazón, en la voluntad, en el cuerpo, en el ser de cada uno de tus hijos, de todos nosotros, y que en este día tomemos la decisión más importante de nuestra vida, que es hacer tu santa voluntad. Señor, que no sea yo quien viva, que seas tú, como dice San Pablo, que vivas en cada uno de nosotros, mi Dios. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, en este día y por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Así sea. Amén. Y yo pido en esta oración que ustedes que están enfermos, que sanen, que ustedes que están atados a algún vicio, alguna sustancia química, algún pecado, que el Señor les libere. Aquellos de ustedes que se sienten deprimidos, que se sienten tristes, sin esperanza, que el Señor los levante y llene de gozo el corazón de ustedes. Y aquellos que se sienten tal vez lejos de Dios, que el Señor los tome en sus poderosas y santas manos y los lleve en este momento al centro de su divino corazón. Así sea. Damos gracias a Dios por Jessica Ocaña, que nos llama desde Bronx, New York, y pide que oremos por los mensajeros de Jesús. Con todo gusto, Jessica. Y también por su nuevo proyecto de su nuevo disco. Que el Señor te bendiga en abundancia y que use ese nuevo disco con poder para que muchos doblen rodillas al nombre de Jesús.
José Hernández de Toronto, Canadá, pide oración por él y su familia. Con todo gusto, José, que el Señor los bendiga en abundancia. Fanny de Omaha, Nebraska, también pide mucho por una intención en particular. Gloria de Orange, California, pide oración por sus hijos, Daniel y también David y Alejandro, y también que tiene una cita en la corte pronto, que el Señor la bendiga y que el Señor colme su corazón de santa paz. También por José López de Guatemala, que está esperando su tercer hijo, pide también por Patricia y por el embarazo, que salga todo bien, con todo gusto, que el Señor los bendiga en abundancia. Y también Ángela Ochoa de California pide por José Ochoa. María de Arizona pide también por ella y por sus seres queridos. Celina de Nueva Jersey pide oraciones por ella y su familia también, salud. Y Rafael Bermúdez de Galicia, España, pide por su recuperación. Y también Pano de Nebraska pide oración por su hijo Jesús y por su niñita de 2 años, Dulce, que le han diagnosticado leucemia. Padre Todopoderoso, bendice a todas estas personas, a tus hijas e hijos, oh Dios, y que se cumpla en ellos el deseo que han expresado a través de esta oración. Así sea, Señor. Amén. El día de mañana, hermanas y hermanos, vamos a celebrar una fiesta muy importante en, diría yo, gran parte de la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo, y es la ascensión de nuestro Señor Jesús a los cielos. Se celebra esa fiesta 40 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no está en una tumba. La tumba de Jesús está vacía porque Jesús es Dios. Y no solamente Jesús resucita porque Él es Dios, pero Jesús asciende a los cielos y se sienta a la derecha del Padre. El sentarse a la derecha del Padre es decir que Él comparte en igualdad total la gloria y la grandeza del Padre. Él y el Padre son la misma cosa, y eso precisamente lo va a enfatizar Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos la misma cosa. Jesús no solamente resucita, Jesús por su poder, porque Él es Dios, asciende a los cielos. Bendito sea Dios. Qué hermoso mensaje para nosotros, hermanos. Qué hermoso mensaje. Tenemos un Dios poderoso, un Dios de victoria, un Dios en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Y si realmente creyéramos esta realidad de que Dios, el Dios de la victoria, el Dios resucitado, el Dios del poder, el Dios de la autoridad, el Dios de la vida, no solamente ha resucitado y ha ascendido al cielo, pero quiere también resucitarte a ti y a mí y llevarnos ante su presencia un día para que disfrutemos a plenitud de su gloria para toda la eternidad. La palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante. Fíjense, estas son las últimas recomendaciones que Jesús le da a sus discípulos antes de subir, antes de ascender al cielo. Dice así, les dijo, vayan por todo el mundo. Como cristianos, como discípulos de Jesús, estamos llamados a ser proselitistas, es decir, llevar la buena nueva de salvación, llevar el mensaje de Jesús, llevar la fe cristiana a los corazones del mundo entero. Vayan por todo el mundo, les dice Jesús, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Si pudiéramos resumirla en una frase nada más, iríamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Tanto amó Dios al mundo, tanto te ama Dios a ti, que lo dio todo, hasta la última gota de su sangre. ¿Para qué? Para que tú creyendo en Él no perezcas. Para que tú optando por Jesucristo, por caminar en el camino de Jesús, por ser obediente a Jesús con la gracia que Jesús te da, no perezcas, sino para que tengas vida y salvación eterna. Bendito sea Dios. Y dice la palabra de Dios, esa es la buena nueva, y llévenla a toda la creación. El que cree y se bautice, se salvará. El que se niega a creer, será condenado. Es decir, hay dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Bien lo dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Delante de ti presento dos caminos, dos opciones, el bien y el mal, la vida y la muerte. Al fin y al cabo, Dios y Satanás. Y nos dice la palabra de Dios, escoge el bien, escoge la vida, y te salvarás tú y toda tu familia. Dos opciones tenemos, y solamente dos opciones.
Y dice el Señor Jesús, continúa diciendo, estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Echarán demonios, sí, ¿por qué? Porque el que está dentro de nosotros es mucho más poderoso que el que está afuera. ¿Quién está dentro de nosotros? Jesucristo. Por nuestro bautismo, Jesús habita en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién está afuera? Satanás, tocando la puerta de nuestro corazón, tratando de entrar para adueñarse de nuestro ser. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Y después de hablarles así, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Hermanas y hermanos, palabra del Señor. Jesús resucita porque es Dios. La tumba de Jesús está vacía porque Jesús no está muerto. Jesús está vivo. Y Jesús no solamente resucita porque Él es Dios, Jesús asciende al cielo porque Él es Dios. Y Jesús te dice en el día de hoy a ti, yo también quiero resucitarte a ti. Yo también quiero sacarte de la tumba en que estás metido. ¿Cuál es tu tumba, hermano que me escuchas? ¿Cuál es tu tumba, hermana que me escuchas? ¿En qué tumba estás metida? ¿Estás metido en este preciso instante? Tal vez estás pasando por una depresión terrible y sientes que no hay esperanza para ti. En el tiempo de Jesús no había un concepto claro de resurrección, ni de vida eterna tampoco. Y la persona cuando moría, pues ahí se terminaba todo, para la mayoría de las personas. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Estamos vivos por fuera, pero por dentro espiritualmente y aún psicológicamente estamos muertos. Se ha terminado la esperanza. ¿Cuántos matrimonios me están escuchando en estos momentos que ya no tienen esperanza? Ya las cosas no van a cambiar, no van a mejorar. Él va a seguir en su camino con sus actitudes negativas. Ella va a seguir igual, no va a cambiar. Está en una tumba. ¿Cuántos papás ven a sus hijos divagar por caminos que son caminos diferentes a los que ellos le enseñaron a caminar? ¿Cuántas veces he escuchado yo quejas de papás y de mamás que dicen, ¿por qué, padre? Si nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos las cosas buenas, las cosas de Dios, y sienten que están en una tumba, que ya jamás podrán recuperarlos y que no hay esperanza para ellos. Hermana, hermano, hay esperanza porque Dios no está muerto. Jesucristo está vivo. Él ha resucitado. Para resucitarte a ti también y a mí, para sacarte a ti de la tumba en que estés metido, cualquiera que sea esa tumba, y darte una vida nueva. Tú y yo solos nada podemos, pero no estamos solos. Jesús está con nosotros. Y no solamente Jesús nos quiere sacar de la tumba en que estamos metidos, pero nos quiere levantar. Nos quiere sacar de la miseria en que estamos metidos. Nos quiere sacar del fango, del lodazal en que estamos metidos y darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Jesús resucita y Jesús asciende porque Él es Dios. Y Jesús quiere sacarte de tu tumba, de tu miseria y levantarte, asentarte a su mismo corazón y decirte, hijo mío, no estás solo, hija mía, yo estoy contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién puede estar en tu contra? Todo lo puedes, decía San Pablo, en aquel que te fortalece, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedes, todo. Porque lo que es imposible para ti y para mí, con Dios se hace posible. ¿Cuál es tu problema? ¿En qué tumba estás metido, metida? Problemas familiares, problemas en tu trabajo, problemas tal vez con inmigración, problemas económicos, problemas de salud. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu tumba? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu necesidad? Padre Todopoderoso, Señor, que podamos poner en este momento nuestra confianza en ese que es la solución de todo problema, porque Él vive, Él ha resucitado y porque es Dios, ha subido a los cielos
y su nombre es Jesucristo. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabados al Señor Jesús y bienvenidas hermanas y hermanos a su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Es un gran gozo para mí estar con ustedes en este primer segmento del programa. Y tengo, por cierto, una carta que me presenta en este momento y que quisiera compartir con ustedes. Dice así: hola Padre Pedro, quiero que sepa que por un buen tiempo me había retirado de la iglesia y estuve pensando en pasarme a una iglesia evangélica. Y mientras pensaba en esto, pues me acerqué a una de ellas y vi cuán alegres lucían, lo que me llevó a pensar que eso era lo que yo quería. Pero sabía que ello implicaría dejar de ser católica. Le pedí a Dios que me iluminara sobre en qué iglesia debería de estar. Él me respondió cuando al llegar a mi casa prendí el televisor y vi un anuncio de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Ahí supe que esta es mi iglesia y que no necesitaba buscar fuera de ella. Gracias, Padre Pedro. Si no hubiese visto su programa, ahora sería una hermana separada. Y firma Silvia de Nicaragua. Y sabe una cosa interesante, hermanos, sabe una cosa interesante, que siempre como que la vista se va hacia el otro lugar, hacia el otro lado de la cerca. Y siempre como que pensamos cómo sería por allá la cosa, ¿no? Pero sabe una cosa también, que la única iglesia que Jesús establece es la iglesia católica. La establece sobre Pedro y los demás apóstoles. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, una sola. ¿Por qué? Porque Dios es una sola verdad y Dios es un solo Dios. Por lo tanto, dice San Pablo, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. No hay más. Las demás iglesias, por muy buenas que sean, han sido creadas, establecidas por un hombre o por una mujer en algún momento de la historia, en algún lugar del mundo. Pero la única iglesia que es realmente voluntad divina es la iglesia que Jesús funda. ¿Para qué? Para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Te felicito, hija, por esa decisión que has tomado y ojalá que como tú, muchos otros pues hagan lo mismo. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, deseo hacerle una consulta sobre el Evangelio de San Juan 14:28, donde Jesús dice que el Padre es mayor que Él. ¿En qué sentido lo dice, si al igual que el Padre, Jesús también es Dios y uno con Él? Le agradezco mucho su orientación. Bendiciones, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Y desde el punto de vista teológico, cuando Jesús dice que el Padre es mayor que Él, está hablando acerca de el Padre que envía a Jesús al mundo. Tenemos que estar conscientes, primero que todo, que el Padre y el Hijo son la misma cosa. Como acabamos de decir al principio del programa, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. Y Jesús dice, Jesús se pone primero, dice, yo y el Padre, tremendo, ¿verdad? Yo y el Padre, Él no dice el Padre y yo, Él dice, yo y el Padre somos la misma cosa. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Pero si bien es cierto que Jesús y el Padre son la misma cosa, el Padre y el Hijo son la misma cosa, creemos en un Dios trino y un Dios uno, tres personas divinas, un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También estamos conscientes de que el Hijo viene del Padre
¿Por qué? Porque el Hijo es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Mi palabra viene de mi persona, pero mi palabra y yo somos la misma cosa. Somos la misma cosa. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios: en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Y sigue diciendo el evangelista Juan en el capítulo 14, y la palabra se hizo carne, la palabra de Dios, el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién es esa palabra que habita entre nosotros? Es Jesús. Entonces, desde ese punto de vista teológico, Jesús viene del Padre, el Hijo viene del Padre, pero el Padre y el Hijo son la misma cosa. Y desde el punto de vista humano, Jesús en su naturaleza humana, pues es igual que nosotros. Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Jesús es total y completamente Dios y Jesús es total y completamente hombre. Si nosotros vamos a la carta de San Pablo, y podemos ver muchos otros pasajes, a los Filipenses, en el capítulo 2, carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice la palabra de Dios: Él, es decir, Jesús, compartía la naturaleza divina igual a Dios, porque Jesús es Dios por derecho propio. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Por eso Jesús, como hombre, puede decir también: el Padre es mayor que yo. Ojalá que eso te haya ayudado. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, escuché que Jesús no había tenido caídas durante su recorrido al Monte Calvario y que la Verónica nunca había limpiado su rostro. He leído la Pasión de Cristo, los 4 evangelios, y no veo nada de eso. Lucas habla de Simón de Cirene. ¿Son o no son verdaderas las caídas que tuvo Jesús? Gracias, Padre. Teresa, México. Muchísimas gracias, Teresa. Y bien es cierto que en ninguna parte del Nuevo Testamento vamos a encontrar sobre las caídas de Jesús, ni tampoco vamos a encontrar nada referente a la Verónica. Eso pertenece a lo que conocemos como la tradición oral de la Iglesia. Creemos firmemente que Dios se manifiesta y se ha manifestado a través de dos formas que son maravillosas y son igualmente importantes. Una es la tradición escrita, que antes de ser tradición escrita, por cierto, fue tradición oral. Es decir, las cosas que se experimentaban de Dios, que el pueblo experimentaba de Dios, que personas escogidas por Dios experimentaban de Dios, por ejemplo, los profetas, los jueces, en fin. Y poco a poco estas experiencias de Dios se fueron escribiendo. Algunas de ellas fueron aceptadas por la Iglesia como parte de lo que conocemos como el canon de la Iglesia, o los libros inspirados por Dios o palabra de Dios que se encuentran en la Santa Biblia. Pero la palabra de Dios también nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, al final del capítulo, que Jesús hizo muchas otras cosas más, y de seguro dijo muchas otras cosas más que no están escritas en la Biblia, porque no cabrían tantos libros en todo el mundo para poder decir las cosas que el Señor hizo y que el Señor dijo. Y si bien es cierto que tenemos la tradición escrita de la Iglesia, tenemos que estar conscientes de que antes de la tradición escrita estaba la tradición oral. Tenemos muchas cosas en la Iglesia, enseñanzas de la Iglesia, que creemos firmemente que son ciertas y que son enseñadas por el mismo Espíritu Santo de Dios a través del magisterio de la Iglesia. Y estas cosas, pues, son unas de ellas más importantes y otras menos importantes. Entre las más importantes, por ejemplo, creemos que en Dios hay 3 personas divinas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios es un Dios trinitario, pero Dios es un Dios uno también. 3 personas, un solo Dios verdadero. Creemos que en Jesús hay 2 naturalezas, y eso no está en la Biblia, pero sin embargo lo creemos. Es parte de la tradición oral de la Iglesia. Jesús es totalmente hombre y es totalmente Dios. Y esas cosas son necesarias que las creamos para nosotros salvarnos. No podemos salvarnos si no las creemos y las aceptamos como dogmas de fe, es decir, como doctrinas que no pueden ser cambiadas o alteradas. Pero sin embargo, hay otras enseñanzas que están en la tradición de la Iglesia, la tradición oral, que pueden ser aceptadas o no, depende de cada cual.
En el caso, por ejemplo, de la Verónica que limpia el rostro de Jesús. En el caso, por ejemplo, de las 3 caídas de Jesús. Pero la pregunta sería entonces, ¿habrá sido cierto o no? Y la respuesta es, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué Jesús no se pudo haber caído 3 veces? Más aún, para los judíos, el número 3 significa, es oficial, es cierto. No se puede cuestionar. Cuando decimos verdad, a la tercera es la vencida. Hemos dicho anteriormente en otros programas que un judío le decía a su esposa, me divorcio de ti, nada pasaba. La segunda vez, me divorcio de ti, nada pasaba. Le decía la tercera vez, me divorcio de ti, y ya. El divorcio se efectuaba. Para los judíos, la tercera vez es muy importante. Jesús va a orar, y me da un momentito nada más, por favor, para terminar. Jesús va a orar por tercera vez, dice la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Jesús reafirma su deseo de que Pedro sea el pastor visible de la iglesia cuando le dice, apacienta mis ovejas 3 veces. Evangelio según San Juan, capítulo 21. 3 veces, importante. En el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, nos dice la palabra de Dios que Jesús asume sobre su ser el pecado de la humanidad. ¿Cómo no caerse una vez, ni 2 veces, ni 3 veces por el pecado, por el dolor, por el peso de la culpa del ser humano? Pero bendito sea Dios que cada vez que Jesús se cae se puede levantar de nuevo. Y qué hermosa lección para nosotros, y cada vez que nos caigamos en el nombre de Cristo Jesús y con su gracia nos podemos levantar de nuevo hasta cimentarnos para siempre en la persona de Jesús, la roca inquebrantable, según el Evangelio de Mateo capítulo 7. Y la Verónica, qué hermoso si nosotros pudiéramos limpiar el rostro de aquellos que están necesitados de nosotros, que pudiéramos extender la mano a aquellos que están necesitados y dar un poquito de alivio y de esperanza. Algo que pensar. Tenemos, y gracias Meni por tu paciencia, tenemos una llamada desde California. Adelante, por favor. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, el Señor te bendice. Gracias, mija, por esperar. Gracias. Padre, mi pregunta... gracias, padre. Mi pregunta es, si estoy haciendo un ramillete espiritual, se lo regalé a un sacerdote. Sí. Pero mi pregunta es, yo recibí la comunión en la misa, fui a las 9 de la mañana, pero puedo regresar a hacer una visita de Santísimo, pero puedo hacer una comunión espiritual. Claro, claro, la comunión espiritual se puede hacer todas las veces que tú estimes conveniente. La comunión espiritual no es otra cosa sino que invitar a Jesús a tu corazón y a tu vida. Es decir, Señor Jesús, en este momento dispongo mi corazón a ti para que tú entres en mí y tomes posesión de mi corazón, de mi alma, de mi voluntad, de mi cuerpo, de todo mi ser. Y eso realmente pues lo deberíamos hacer con cierta regularidad, con bastante constancia, porque nada más fabuloso y grandioso que el invitar a Jesús a nuestro ser constantemente. Es decir, la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15, mira que estoy tocando la puerta, si abres, entraré y cenaré contigo. Qué hermoso si le podemos decir a Jesús constantemente, Señor, abro mi corazón para que tú vengas y mores en mí cada día de mi vida y para siempre. Te felicito, Mary, porque estás haciendo algo por un sacerdote. Yo les recuerdo en este momento que, si bien es cierto que su santidad Benedicto XVI pidió en el año del sacerdocio o del sacerdote que oráramos por los sacerdotes, acuérdense de la importancia de asumir responsabilidad por orar por los sacerdotes, especialmente por aquellos que ustedes saben necesitan más oración. Y todos necesitamos de las oraciones de ustedes. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número y esperamos sus llamadas. 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Y alabado sea el Señor de señores, Rey de reyes, Jesús, el que vive, Jesús, el que ha subido al cielo y está a la derecha del Padre, porque Él es Dios. Les habla el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Es un gusto estar con ustedes. En estos momentos, un correo electrónico. Adelante, por favor, con la pregunta. Padre Pedro, ¿existió o no existió el pecado original? Explíquemelo, por favor. Javier, Colombia. Con todo gusto, Javier. Benditos a Dios, pues la respuesta es, sin lugar a dudas, el pecado original existió. Cuando hablamos del pecado original, estamos hablando del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. El pecado de nuestros primeros padres. La palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 en adelante, nos habla de la pérdida de la relación entre el ser humano y Dios a consecuencia del pecado. El ser humano vivía en relación con Dios, tanto así que nos dice la palabra de Dios en una forma muy alegórica, muy hermosa, de que Dios se paseaba por el jardín. El jardín es el lugar de armonía, el lugar de unión, el lugar de paz, el lugar de belleza, el lugar de gozo interior. Y el ser humano estaba con Dios. Había una relación íntima con Dios, una relación estrecha con Dios. Pero ¿qué pasa? El ser humano se deja seducir por el pecado de la soberbia. La soberbia es el pecado más antiguo que el ser humano conoce. Y la soberbia no es otra cosa que el decir, yo no necesito de Dios. No necesito de Dios. Yo voy a ser mi propio Dios. Yo voy a hacer con mi vida lo que a mí me plazca. Al fin y al cabo, Dios no se tiene que meter en mis asuntos. Y como resultado de eso, al no tener a Dios como Señor y como dueño de la vida de ellos, ¿a quién escogen? ¿Cuál es el otro camino? Si no estamos con Dios, ¿con quién vamos a estar? Pues eso fue lo que le pasó a ellos. Dejaron de estar en relación con Dios y pierden el paraíso, pierden su relación con Dios. Y como resultado de eso, no solamente pecan ellos, pero algo horrible, horroroso sucede. En el Génesis capítulo 4 nos dice la palabra de Dios. Los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, tienen una confrontación. Y Caín mata a Abel. Y por primera vez en la historia del ser humano, un papá y una mamá ve la sangre de uno de sus hijos correr por la tierra. Y continúa pasando hasta hoy día. Las pugnas, las rencillas, los odios, los rencores, las venganzas, las matanzas, el derramamiento de sangre. Y lo más triste, que somos hermanos. La palabra de Dios en Romanos capítulo 5 nos dice lo siguiente acerca del pecado original. Versículo 17 en adelante. Si bien es cierto que reinó la muerte por culpa de uno, Adán y Eva, y debido a uno solo, con mucha más razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y así como la desobediencia de uno solo, versículo 19, hizo pecadores a una multitud, así también por la obediencia de uno solo, toda otra multitud será constituida justa. Versículo 20, al sobrevivir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por la desobediencia de uno vino el mal. Y sobre todo por la desobediencia de una mujer entra la muerte. Pero bendito sea Dios. Por la obediencia de uno, Jesús, como hombre y representando a toda la humanidad, entra la gracia. Y por la obediencia de una mujer, la nueva Eva, María Santísima, entra la vida al mundo y la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Para salir de nuestras tumbas y para levantarnos de nuestras miserias y un día poder ser asuntos como María Santísima ante la presencia de Dios para experimentar su gloria para toda la eternidad.
¡Qué maravilla! En estos momentos, un correo con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre, mi esposo no quiere saber nada de las cosas de Dios, ni mucho menos ir a las Eucaristías conmigo. También quisiera saber por qué Dios permite en nuestras vidas que tengamos o vinieran al mundo niños discapacitados. Yo tengo una niña con capacidades diferentes y me cuesta aceptar esta voluntad de Dios, preguntándome si es un castigo por algo que hicimos mal ante Dios. Silvia Margarita, Paraguay. Silvia Margarita, mi corazón siente por tu situación en estos momentos. Tienes dos problemas serios. Tu niña, que está discapacitada, y te preguntas por qué Dios permite estas cosas, qué hice mal, cuál castigo me está dando Dios que me tiene en esta situación, ¿qué he hecho yo? Y el otro problema o situación difícil es tu esposo. Pero ¿sabes una cosa, Silvia y Margarita? Que Dios nunca permite pruebas que sean mayores a la fuerza y a la gracia que Él nos da para sobrepasarlos. Acuérdate, no estás sola. Dios está contigo. Jesús ha resucitado, Jesús está vivo. Jesús subió a los cielos porque Él es Dios. Y Jesús te promete algo maravilloso en su palabra: no te dejaré huérfana. No me apartaré de ti. Y aunque los montes se caigan y las colinas se vengan al suelo, mi amor por ti no pasará. Yo estaré contigo siempre, dice el Señor. En todo momento, y especialmente, Silvia Margarita, en tus momentos de mayor necesidad, de más terrible vacío y soledad, el Señor te estará llevando en sus poderosas y preciosas manos. No temas, dice el Señor, yo estoy contigo. ¿Sabías tú, Silvia Margarita, que la palabra o la frase no temas aparece en la Biblia 365 veces? Una para cada día del año. Por eso su santidad Juan Pablo II, especialmente a los jóvenes del mundo, les decía 1 y 1000 veces: no temas, no temas, porque yo estoy con ustedes. Silvia Margarita, Dios no manda castigos, Dios no manda miserias, Dios no manda enfermedad, Dios no manda muerte. Dios no es un Dios de muertos. Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Marcos capítulo 12, Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios de vivos. ¿Por qué pasan las cosas como pasan? Dice la palabra de Dios cuando le dicen a Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 11, tu amigo Lázaro se está muriendo, está mal, ve a verlo. Jesús dice, no, todo lo que va a pasar va a ser para mayor gloria de Dios. Yo estoy convencido que si te agarras de Jesús, esa criatura que tal vez es un problema en algunos aspectos de tu vida, se va a convertir en un mayor gozo y una mayor bendición. Y si tú haces eso, Silvia Margarita, poniendo tu confianza y tu esperanza en Cristo Jesús, no solamente tu hija va a ser una gran bendición para ti y para tu familia, pero tu esposo va a reconocer que tal vez él tiene que cambiar algunas actitudes en su vida y acercarse al Señor. Porque al fin y al cabo, si no tenemos a Jesús, no tenemos nada. Pero si tenemos a Jesús, lo tenemos todo y nada nos falta. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, me gustaría que me enviara unas oraciones para esparcir las cenizas de un ser querido en la playa. Todos somos católicos en la familia y queremos despedir a nuestro familiar con cantos y oraciones. Tatiana. Tatiana, qué bueno que todos son católicos y que todos quieran despedir a ese familiar con cantos y oraciones y también pues para ustedes nuestras condolencias, nuestros sentimientos de unión con ustedes en este momento de dolor, porque sé que la muerte siempre ocasiona dolor, la muerte rara vez es bienvenida. Pero Tatiana, la iglesia no está de acuerdo con que se tiren las cenizas en el mar o en cualquier otra parte. ¿Por qué? Porque somos templos del Espíritu Santo. Y nos dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Corintios precisamente eso, que somos templos del Espíritu Santo. A ver si la encuentro aquí rapidito para que podamos compartirlo con ustedes. La palabra de Dios nos dice, versículo 19, capítulo 6, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo,
que han recibido de Dios y que están ustedes, ya ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Ustedes han sido comprados a un gran precio. Procuren, por lo tanto, que sus cuerpos sirvan para gloria de Dios. Entonces, si mi cuerpo y tu cuerpo, Tatiana, son templos del Espíritu Santo, entonces tenemos que tener reverencia hacia esos cuerpos que han sido realmente tabernáculos de Dios, residencia del Altísimo. Cuando nosotros esparcimos las cenizas por ahí, por cualquier lado, no estamos teniendo mucha reverencia para con el cuerpo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3? Al fin y al cabo, pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios: fuiste sacado de la tierra y volverás a ella. Sepas que eres polvo y en polvo te convertirás. Génesis capítulo 3, versículo 19. No tienen las cenizas de ese ser querido en el agua, porque no es la voluntad de Dios. Denle santa sepultura y canten sí y alaben al Señor cuando llegue el momento, reconociendo que la muerte no es el fin, sino que es el principio de esa vida maravillosa que Jesús, el que subió a los cielos, nos ha prometido a ti y a mí y a todos nosotros. Me gustaría mucho que se hicieran seguidores de la página de este servidor en Facebook, y todo lo que tienen que hacer para para suscribirse en Facebook, para ser seguidores de la página del Padre Pedro Núñez en Facebook. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Yo con regularidad pues envío mensajes, y también la dirección de productores de aquí de EWTN también envía mensajes, y es muy bonito el poder recibir diferentes meditaciones y mensajes a lo largo de la semana. Así que facebook.com/EWTN Español, y también tenemos este programa y muchos otros más en YouTube. Vayan a youtube.com/EWTN Español. Vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que ha resucitado, el que ha subido a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Bendito sea Jesús, Señor y dador de vida. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios, bendito sea el Padre, nuestro Señor y nuestro Creador. En estos momentos, hermanas y hermanos, un correo electrónico, adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. ¿Por qué rezamos rosarios si el único que es omnipresente es Dios? La Virgen no puede estar en varios lugares escuchando distintas oraciones. Respóndame basado en la Biblia, por favor. Dios lo bendiga. Patricia, Colombia. Patricia de Colombia, muchísimas gracias por tu pregunta. Y rezamos el rosario porque la oración de intercesión es bíblica. Y no solamente es bíblica, es un mandato bíblico. Si nosotros vamos a la carta de San Pablo, y podemos escoger otros pasajes, pero vamos a la carta de San Pablo, capítulo 6, carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, en el versículo 18 dice San Pablo, y esto lo dice el Señor: perseveren en sus oraciones sin desanimarse jamás, intercediendo en favor de todos los santos, santos con una S minúscula. Para San Pablo, todos los bautizados son santos, todos los bautizados somos santos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a San Pablo, Romanos capítulo 6, hemos sido injertados en Cristo Jesús. Somos parte del cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia. Por eso es que Saulo de Tarso, cuando tiene su conversión y se cae al suelo de su arrogancia, de su soberbia, escucha a Jesús que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando él pregunta: ¿quién eres, Señor, a quien yo persigo?, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia,
y le dice al Señor Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tremendo, porque de nuevo, hemos dicho anteriormente, lo seguimos diciendo, cuando nosotros hablamos mal de la iglesia, cuando criticamos la iglesia, cuando apuntamos el dedo hacia la iglesia y nos convertimos en jueces de la iglesia, estamos apuntando el dedo hacia el mismo Jesús, que es el que estableció la iglesia. Y dice la palabra de Dios, intercedan a favor de todos los santos, sus hermanos, y rueguen también por mí, es decir, intercedan por mí, para que dignamente pueda proclamar el evangelio que se me ha encomendado. Es un mandato bíblico, entonces, el que oremos intercediendo los unos por los otros. Y si yo le puedo pedir a un fulano, si le puedo pedir a un mengano, un esperancejo que ore por mí, ¿cuánto más no debemos de orar y pedirle a nuestra Santísima Madre, que está donde está Jesús, porque donde está Jesús está María, que ore por nosotros ante su Hijo, que interceda por nosotros ante su Hijo? ¿No es ella la gran intercesora entre nosotros y Jesús? No entre nosotros y el Padre. Entre nosotros y el Padre solamente Jesucristo. Jesús lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Jesús es el puente entre nosotros y Dios Padre. Pero entre nosotros y Jesús, todos nosotros debemos de interceder. Debemos de orar los unos por los otros. Y entre todos los que oran y todos los que interceden, María Santísima. Entonces, el pedir la intercesión de María Santísima es de vital importancia. Y la otra cosa, nos escuchará María Santísima, hermana. Si tú tienes un teléfono y puedes hablar con 10 personas, con 1000 personas, con multitudes a la misma vez, y no solamente hablar, pero escuchar, porque están unidos a un circuito, ¿cuánto más cuando estamos unidos a ese circuito de vida y salvación eterna que es Jesucristo? ¿Cómo no vamos a poder escuchar las plegarias del mundo entero e interceder, especialmente en este caso María Santísima, ante su Hijo por nuestras necesidades? Bendito sea Dios. Tenemos otra pregunta, adelante por favor. Apreciado Padre Pedro, ¿por qué la fornicación es pecado? Los hijos salen de sus padres. De no ser por la fornicación, no habría descendencia. Padre, perdóneme que le haga esta pregunta, pero un vecino me persigue con este interrogante y no sé qué contestarle. Jocelina, Queens, New York. Pues corra, Josefina, corra, que la van a agarrar. Ay, Señor Jesús, qué barbaridad. Josefina, hay una gran diferencia entre una relación sexual lícita y una relación sexual ilícita. El Señor aprueba no solamente la relación sexual ilícita, pero la bendice y la estimula. En el libro, perdón que me ría, pero en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, la palabra de Dios dice, Dios bendijo a la pareja y dijo, sean fecundos y multiplíquense. Sean fecundos y multiplíquense. Pero de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, Dios bendice la unión entre ese hombre y esa mujer, y al bendecir esa unión, les invita para que se abran a la vida y para que sean fecundos. ¿A la vida que da quién? Que da el mismo Dios. La fornicación es diferente. Cuando hablamos de fornicación estamos hablando, se entiende, que es el acto sexual ilícito que está en contra de la voluntad de Dios. Es decir, un hombre y una mujer que se unen y tienen relaciones sexuales, pero de ahí no pasa. Simplemente por el mero placer. El hombre que se une con otro hombre, la mujer que se une con otra mujer, etcétera, son relaciones sexuales ilícitas. ¿Por qué? Porque no están bendecidas por Dios. Dios bendice la relación sexual de la pareja que ante sus ojos han sido unidos. Ante su ser, ante su voluntad, han sido unidos. Por eso dice la palabra de Dios que Dios bendice la pareja y les exhorta para que se abran a la vida multiplicándose y haciendo de su ser un ser fecundo para que pueda haber una prole, una descendencia. Por otra parte, el acto de fornicación, y en muchos lugares los vamos a encontrar, y voy a la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19, y lo primero que dice San Pablo es fácil reconocer lo que proviene de la carne. ¿Y cuál es el primer pecado? Fornicar, fornicación. Todo acto sexual ilícito con otra persona es fornicación. Y dice al final San Pablo, les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no serán herederos del reino de los cielos.
más claro, yo creo que ni el agua. Hermanas y hermanos, tengo muchísimas llamadas. Entre ellas, doy gracias a Dios por Rosario López de Monterrey, México, que llamó y vamos a estar respondiendo sus preguntas dentro de poco. Irene Solórzano de Estelí, Nicaragua. Rogelio Menéndez y Julio Arias de Brooklyn, New York. También Ana Pastore de Asunción, Paraguay. Muchísimas gracias a todos ustedes. Xiomara Rosales de Oklahoma City, Oklahoma. José Duarte de Zacapa, Guatemala. Mari Eli de Argentina y Mari López de New Jersey. Muchísimas gracias por sus llamadas. También gracias a todos ustedes que nos han llamado. Inés de Manhattan, New York, que dice que su hijo está traumatizado porque su abuelita murió recientemente. Él tiene 8 años y está en un trauma muy serio. Lo que yo te recomiendo, Inés, es que tú le hables a tu niño de la muerte. Y le digas a tu niño que la muerte la vamos a experimentar todos, pero que la muerte no es el fin. Jesucristo ha resucitado. Y Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Y que un día vamos a estar en la presencia de Dios y Él va a ver a su abuelita, pero más aún va a estar gozando de la misma gloria, del gozo de la presencia de Dios nuestro Señor. Eddie de Dallas, Texas, habla acerca de Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35, donde la palabra de Dios nos dice que Jesús estaba hablando a un grupo de personas y llega María con sus hermanos, es decir, su madre y sus hermanos. Y él dice que si María tuvo otros hijos. Es una pregunta que se ha hecho en innumerables ocasiones. Yo te invito, Eddie, para que tú vayas al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 17 al 18, en que María Magdalena tiene ese encuentro con Jesucristo y Jesús le dice, ve donde mis hermanos y dile lo que yo te he dicho. ¿Y a dónde va María Magdalena? ¿Cuáles son los hermanos de Jesús? María Magdalena va a los discípulos de Jesús. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, hermanas y hermanos. Este próximo lunes en Nueva Orleans vamos a tener un evento muy especial en la iglesia de San Jerónimo. Aquellos que puedan, pues esperamos verlos. Y también en octubre vamos a tener el peregrinaje a Grecia y a Tierra Santa. Que el Señor los bendiga en abundancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios mediante.